Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este espacio y como se darán cuenta somos otra vez 4. Saludo como siempre a Balam, a Mitch, Erandi, que ya conocen. Y el día de hoy vamos a hablar, yo creo que de algo que es una especie de continuación de temas que hemos tocado aquí, que tienen que ver hoy con la llamada inteligencia artificial. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son sus peligros, posibilidades? Erandi y yo vimos una película. Y entonces vamos a tratar de llegar, si se puede, a analizar un poco este tema que yo creo que está en casi todos los espacios ahorita y a ver a qué tipo de discusiones llegamos el día de hoy. No sé si quieran comenzar, si no yo me sigo con la película que vi. Bueno, sí, pasa que Erandi y Christian vieron una película que fue todo planeado para que ellos pudieran tener otro tema de conversación aquí. Entonces, ¿qué les parece si ustedes comienzan platicándonos un poco de qué vieron en la película, qué les pareció y por qué sería relevante para este debate sobre la IA? Ok, bueno, la película que vimos se estrenó recién en jueves, o sea, el día de ayer, jueves 28, y se llama Resistencia. Bueno, esta película aborda temas como la problemática entre humanos y robots. Hay un accidente súper grandísimo en Estados Unidos y le echan la culpa a los robots, pero después nos vamos dando cuenta que más bien el accidente o el error fue humano. Y la película entonces problematiza el problema de los humanos frente a la inteligencia artificial que pues se automatiza y, como dijo Christian, bueno, antes de que grabáramos, se humaniza la inteligencia artificial. Entonces esta película fue muy relevante, o ha sido muy relevante para los temas actuales. Ya saben, como que se ha recobrado la atención por la inteligencia artificial con las nuevas tecnologías ChatGPT o GPT. Google también tiene su inteligencia artificial. Meta ya también va a sacar su inteligencia artificial. Entonces, pues a Christian y a mí, y bueno, a todos en esta mesa nos pareció pertinente hablar al respecto. Porque, bueno, también vamos a hablar de otros productos culturales que hablan sobre la inteligencia artificial, la hipertecnología, pero sí nos gustaría, sobre todo a Christian y a mí, problematizar este tema de hasta dónde se puede considerar humano la inteligencia artificial, o si es humana la inteligencia artificial, y también problematizar ya casi para mucho después, nosotros vamos a problematizar qué es lo humano, porque siempre esta pregunta sobre la inteligencia artificial nos convoca a preguntarnos qué es lo humano. Entonces, a mí me pareció que Christian... debes de mencionar... Me encantó la película. Eso no me habías dicho hace rato. Sobre la película y sus puntos, sobre todo sus puntos... Bueno, si encontraste puntos fuertes y puntos débiles. Puntos fuertes, no muchos, debo decir. Digo, costó nada más $80 millones, lo cual para ese tipo de cintas es más o menos poco. Y para ese tipo de presupuesto, la película se ve estéticamente impactante. Pero más allá de eso, que no me parece una categoría demasiado relevante, en todo lo demás, sobre todo a nivel ideológico, me pareció grotesca. Porque la premisa es, de hecho inicia la película, de que la inteligencia artificial se salió de control, o por lo menos eso se nos deja comprender al inicio, y lanzó una bomba atómica, me parece, sobre Los Ángeles. Y en consecuencia, los humanos deciden acabar con la inteligencia artificial en todo el planeta. Lo que pasa entonces, porque obviamente ninguna película está libre de implicaciones políticas coyunturales, se usa el actual juego geopolítico para dar la impresión de que lo que en la película llaman como Nueva Asia es el enemigo chino, en el que obviamente se refugian los últimos restos de los no humanos, es decir, los robots, dominados por la inteligencia artificial, que incluso tienen cierto tipo de organización que es muy humana, hay líderes y gente que los sigue, y el occidente, liderado obviamente por Estados Unidos, con su ejército militar, trata de entrar ahí
y ya acabar de una vez por todas con cualquier tipo de rastro de inteligencia artificial. Y para que ya acabar este punto y entrar ya al debate, lo que pasa entonces es que llegan a una que en la película se llama nueva arma letal creada por la inteligencia artificial, y resulta que está hecha en forma de una niña tierna de más o menos, no sé, 5 o 6 años. Y eso evita que el soldado mandado por las fuerzas de la OTAN pueda liquidar a la inteligencia artificial, porque ve su tierna mirada y dice, pues ¿cómo la voy a poder matar? Y en vez de eso sale su instinto de hombre protector, la salva, sacrifica al final, spoiler, su vida, y con eso se nos deja claro que lo que importa es el amor. Y que las máquinas aman igual de bonito, creo que hasta más bonito se deja entrever en la película que los humanos. La misantropía polula en toda la cinta, y que realmente los que valen la pena son los animales, las máquinas y uno que otro humano que tenga buen corazón. Y ese tipo de sobresimplificación me parece peligrosa, y a lo único que aspira es lo que Balam y yo creo, o por lo menos es mi punto de vista, hemos analizado en este espacio una y otra vez, que se va al denominador común más simple de que los humanos de buen corazón deben de respetar a los que no son humanos, y entonces vivimos todo en una especie de película del Rey León, felices en el círculo de la vida, y todo va a estar bien. Entonces creo que es una película que no refleja para nada lo que el tráiler anticipaba, y se queda corto con, creo que su propia aspiración. Bueno, adelante, por favor, Mitch. Sí, bueno, creo que no está de más mencionar que en tanto que no he visto la película, no podría hablar plenamente con respecto a los puntos que han tocado tanto Balam como Erandi. Perdón, tanto Cristian como Erandi, pero sí que me gustaría rescatar como esto que mencionaba Erandi con respecto a los demás productos culturales en torno a la inteligencia artificial. Y lo que mencionaba tanto Cristian como Erandi con respecto a esta relación entre máquinas y humanos, ¿no? Esto porque creo que lo que mencionan de la inteligencia artificial llevada a un punto que es catastrófico para la humanidad, de pronto sí es una constante en los productos culturales que intentan abordar este tema, ¿no? Siempre es la máquina que se sale de control, siempre es la máquina que intenta acabar con quienes la han creado. Y estoy pensando de manera muy particular en un episodio de Black Mirror no recuerdo ahora exactamente cómo se llama el episodio, pero el novio de esta chica muere de tal forma que esta chica compra un prototipo que es fenotípicamente su novio, pero es un robot. Entonces cuando ella espera del robot lo que solía ser su novio, pues se da cuenta que no lo puede obtener, ¿no? Y todo esto para decir que más que el peligro inherente de la inteligencia artificial, creo que hay ciertos peligros en humanizar la inteligencia artificial, ¿no? En esperar de la inteligencia artificial cosas que son propiamente humanas y cosas que ¿cómo decirlo? Que a veces incluso podemos poner en cuestión en los humanos mismos, ¿no? Y si las podemos poner en cuestión en los humanos mismos, ¿por qué no tendríamos que incluso pensar que la inteligencia artificial, en tanto es de una naturaleza completamente distinta, no puede darnos esto, ¿no? Y eso no es algo negativo, ¿no? No estoy pensándolo como algo negativo, sino como algo diferente. En este sentido también, lo que mencionaba Cristian con respecto a los humanos de buen corazón que respetan a las máquinas y a los demás seres vivos no humanos, ahí yo estoy sí totalmente en desacuerdo, y creo que esto más bien se debe como a mi formación laturiana o a mi amor para con Bruno Latour, porque yo sí creo totalmente en el respeto para las máquinas, para los vegetales, para los animales y demás, porque, y de hecho hay una frase muy bonita de Latour en la que lo menciona, ¿no? Como él dice algo como, he estado intentando hacerles entender, estoy parafraseando, no es textual, he estado intentando hacerles entender a los ingenieros, a los científicos, a los tecnólogos que van a ser mejores científicos, ingenieros y demás cuando puedan como darle ese estatus de
social, por decirlo de alguna forma, a las máquinas, pero también ha intentado decirle a los sociólogos que van a ser mejores sociólogos brindándoles su atención y su respeto y el respeto debido a las máquinas, ¿no? Entonces yo creo que pensar las máquinas como algo inferior, como algo que solo usamos, es justamente lo que puede llevar a estos escenarios catastróficos, ¿no? Porque si bien son situaciones en las que coadyuva su construcción un humano, no son artefactos meramente humanos. Y entonces, en ese sentido, no son jerárquicamente inferiores, son diferentes, pero no necesariamente inferiores. Bueno, pues yo entro en el debate como contraponiéndome un poco con esa idea, porque yo creo que digamos, la parte moral es fundamental para poder hacer como un juicio acerca de alguna máquina o algún artificio que esté afuera de nosotros, porque finalmente, digamos, en última instancia el respeto es algo que se da ante otro ser que uno, digamos, le otorga cierta calidad moral de manera similar, porque se sabe que puede ser dañada o que tiene sentimientos que pueden ser dañados por lo que se dice o por lo que se hace, pero digamos, yo me preguntaría si las inteligencias artificiales tienen sentimientos que pueden ser dañados o no, y que por ende sería necesario el respeto, porque aunque, digamos, también entiendo que está la otra parte que, por ejemplo, también se le da respeto a la naturaleza, ¿no? Que es un ser inanimado en principio, aunque estaría compuesto como por muchos seres que sí lo son. Pero bueno, yo quería, digamos, como también añadir a este tema una visión un poco distinta, porque a mí me parece que el problema no está, digamos, en nuestra relación con las máquinas, sino más bien lo que me parece que a lo largo de la historia de la humanidad, los seres humanos siempre hemos como humanizado o hemos otorgado características que reconocemos entre nosotros como humanos a otros eventos o a otras cosas que son fuera del mundo humano propiamente, pero es nuestra forma de incluirlas en este mundo humano, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, quizás la más famosa a lo largo de la historia de la humanidad, pues son, digamos, los tabúes, los tótems. O sea, como estos objetos que representan, digamos, que se le otorgan poderes mágicos por encima de las capacidades físicas que les son propias, como por ejemplo la cruz de los cristianos, pero también, digamos, los tótem propiamente dichos de varias culturas indígenas de América del Norte y de Australia, donde, digamos, estas culturas lo que hacen en esos tótems es reflejar las potencias sociales, pero como no las son capaces, digamos, o no son conscientes de que esas potencias les pertenecen a ellos como comunidad, ni tampoco son capaces, digamos, de ser conscientes de toda su aplicación, le adhieren a los objetos esa clase de poderes, que en realidad en otra cosa no son más que las capacidades humanas. Y ya, nada más quisiera terminar con una cita justo de uno de los libros que les comentaba antes del episodio que estoy leyendo, que es El nombre de la rosa, donde justamente Guillermo de Baskerville contesta uno de esos temas, porque él saca como unas cositas así, que son unos anteojos, ¿no? Que en el siglo XIX en Europa eran cosas rarísimas, o sea, que nadie había visto. Y dice lo siguiente: a menudo los tesoros de la ciencia deben defenderse, no de los simples, sino de los sabios. Me han dicho, por ejemplo, que en Catay hay un sabio que ha mezclado un polvo que con el contacto con el fuego puede producir un gran estruendo y una gran llama, destruyendo todo lo que está a su alrededor, a muchas brazas de distancia. Artificio prodigioso si fuese utilizado para desviar el curso de los ríos o para deshacer la roca, cuando hay que roturar nuevas tierras. Pero, ¿y si alguien lo utilizase para hacer daño a sus enemigos? Yo creo que ahí está el problema. Es humano, no es de los anteojos probablemente o del aparato en sí mismo. Ay, bueno, a mí me gustaría agregar muchísimas cosas que los tres dijeron, especialmente primero la concepción de Christian sobre la película, que a mí me parece algo ¿Pedestre? Diferente, pedestre. Ay, no, yo soy más amable que usted. Pero o sí. sea, Pero sí. hay que pensar que los productos culturales sí, obviamente tienen este cariz político social, y a mí se me hace que obviamente van a dar un sí a la inteligencia artificial porque los tiempos lo demandan. Los tiempos ahorita están poniendo en la mesa la inteligencia artificial. Entonces, obviamente, un producto cultural como esta película de Resistencia, que habla sobre las bondades de la inteligencia artificial, los robots son los buenos y demás, pues tiene ese cariz político. Pero, o sea, yo sí pienso que no es misantrópica la película, en tanto que siempre andan problematizando que la inteligencia artificial
desde el principio de la película, Christian, es creación humana. Y a partir de eso concuerdo con Balan de que históricamente hemos humanizado las cosas que no son humanas, pero históricamente también los seres humanos han crecido con las tecnologías y es un intercambio, han ido intercambiando el aprender de la tecnología con el saber humano, ¿no? Entonces, me parece que evocando a Donna Haraway, que a mí me gusta muchísimo y que también las feministas, de hecho, cuestionan el humanismo patriarcal, occidental, ¿no? De lo que es ser humano. Y, Cristian, por favor, no te sientas mal. O sea, el sentido que más adelante lo vamos a retomar del ser humano, o sea, refleja muchísimas cosas con respecto a la otredad, y en este caso me gustaría decir la otredad que es no humana, y también con respecto a lo no humano me refiero como a lo que Mitch estaba hablando, los animales, la naturaleza, las plantas, ¿no? Es una cuestión de respetar en términos ecológicos la vida, ¿no? Y eso también es una cuestión ética, y que todo el momento se nos va a cuestionar en esta película, pues, ¿dónde está la ética? Porque, o sea, si las creaciones humanas son, por ejemplo, en este caso, la inteligencia artificial, eso como creación humana se debe respetar. Y a mí, éticamente, defendería esta cuestión de que los humanos tienen que respetar a los cyborgs, a los robots, a la inteligencia artificial, simplemente porque son creación humana y porque además siempre hay una relación directa entre la tecnología y lo humano. Y Donna Haraway siempre va a decir que nosotros los humanos como tal somos también cyborgs, porque estamos creciendo todo el tiempo con la tecnología. Lo vemos ahora con los celulares, las tablets, nos adecuamos a la tecnología, pero no es la tecnología en abstracto, sino también es una creación humana. Entonces es una relación dialéctica entre lo humano y lo material, ¿no? Lo material que es que va y que incluso, o sea, es creación humana, pero se automatiza y va incluso a veces más allá de lo humano. Y eso es la catástrofe que siempre los productos culturales, no solo esta película de Resistencia, hablan, ¿no? A mí me gustaría resaltar, por ejemplo, Blade Runner, que todo el tiempo están pensando en quién es humano y quién es un cyborg o un robot, porque la característica, esto ya se lo planteaban desde los años 50, desde del siglo pasado, 1950, Alan Turing. No sé si recuerdan el test de Turing, que él, así como previendo todas estas cuestiones de la inteligencia artificial, porque fue el fundador de la inteligencia artificial, de las computadoras, él decía, bueno, a ver, hay que probar qué es un humano y qué es una máquina, haciendo como preguntas, por ejemplo, para la empatía o para probar la inteligencia. Y él decía, ok, aquí hay un problema porque la idea, sí, nosotros originalmente queremos probar que es un humano, pero aquí más bien estamos haciendo pruebas de inteligencia. Y estas máquinas o la inteligencia artificial es tan genial que copia la inteligencia humana y la replica y se retroalimenta y se automatiza. Entonces, a mí me parece que ese es un problema aún mayor que, por ejemplo, las personas en literatura que han hablado, ¿no?, del cyberpunk y del futurismo. Por ejemplo, a mí me encanta también otra película, bueno, aparte de Blade Runner, que problematiza también la ética del ser humano frente al robot, y también el robot, qué es lo que piensa el robot, si tiene sentimientos o empatía. Siempre en Blade Runner nos van a dejar como en la interrogante, ¿no? De qué rayos es ese producto, esa inteligencia artificial como otredad para los seres humanos y qué implicación tiene. Aparte, me gustaría hablar de Ghost in the Shell. ¿Alguno de ustedes vio Ghost in the Shell? Sí, ay, esto es genialísimo porque hay una parte en donde, Ghost in the Shell menciona que
puede haber seres humanos que han estado suplantados en sus cuerpos por máquinas, porque no se les han amputado el brazo, entonces lo suplantan por un brazo electrónico. Entonces hay una mujer que se llama Motoko Kusanagi, que le han reemplazado todo excepto su cerebro. Y el cerebro es el ghost, ¿no? Es la mente lo que la hace humana, pero ella corporalmente y en todas sus relaciones no se siente humana como tal. Ahí hay un punto, pero también otro punto de la película es que como la inteligencia artificial está tan hiperdesarrollada y automatizada que también se puede programar a sí misma, resulta que surge y nace una conciencia de la inteligencia artificial. Entonces, en esa película especialmente, que no en Resistencia, porque creo que en eso estoy de acuerdo con Cristian, se quedó muy corta en muchos aspectos, pero bueno, en Ghost in the Shell sí problematizan el tema de que si la inteligencia artificial es una conciencia más. Y de dónde se crea, ¿no? Aunque sabemos que el origen es humano, puede, como el capitalismo, ¿no? Es un monstruo que va más allá de lo humano y que también se puede problematizar con la tecnología. Hay cosas humanas que son creadas por humanos, pero que van más allá de lo humano y que podrían tener vida. Bueno, en este caso, como en Ghost in the Shell lo mencionan, una vida artificial, pero no por eso deja de ser vida. ¿O qué es también esto de la vida, ¿no? Lo dejo también para que lo pensemos, porque estamos hablando de cuestiones ético-políticas, del humanismo y también de lo que es la vida o la ética. Bueno, seré breve. Podría ser extenso, pero con el afán de que a ver qué piensan ustedes. Yo creo que estamos apuntando, o más bien, están apuntando la mirada, creo que hacia un lugar, no sé si incorrecto, pero me parece es algo que Benjamin llamaba un reflejo de una óptica nueva que abre otros espacios del inconsciente. ¿A qué me refiero con esto? Es que si en esta película se habla mucho, como dice Randy, del respeto hacia las máquinas, o vamos a decir lo no humano, ¿quién va a estar en contra de eso? Pero no es lo mismo humanizar que respetar. Es una diferencia para mí abismal. Y yo critico no el respetar, eso me parece obvio, sino yo critico humanizar cosas no humanas porque en esa mirada a mí no me importa lo que pasa con el objeto que estamos humanizando, sino me parece el peligro en lo que no se ve en esa relación que es el reflejo hacia el sujeto que está haciendo eso. Es decir, eso degrada, desde mi punto de vista, lo que cuenta como humano. Para mí muestra la pobreza de la concepción de lo humano que se tiene cuando se afirman ese tipo de cosas. No tengo problema con las cosas que se dicen sobre la máquina, sobre los animales, sino me parece una muestra de una absoluta incomprensión de la fascinación que implica la conciencia humana, que es mucho más de lo que se argumenta como proyección que son supuestamente las máquinas y los animales. Entonces, eso es lo que me parece que no se ve, porque Benjamin hablaba de que cuando se crean nuevas cosas, es decir, en su época fue la fotografía que según él llevó al cine, que creo que tiene un punto, y eso entonces llevó a cosas nuevas que vemos y al mismo tiempo entonces a cosas nuevas que no vemos dentro de las cosas que estamos viendo. En este caso, me parece que en este tipo de películas se ilustra perfectamente eso, porque estamos viendo cosas nuevas, en este caso ya la inteligencia artificial, y otra vez estamos viviendo cosas y hay cosas nuevas que no estamos viendo. Que a eso Benjamin le llamaba el inconsciente óptico. En este caso quizás se podría llamar el inconsciente artificial dentro de la inteligencia artificial, y es para mí eso, de que para que no caemos o vamos a caer en peligros como degradar lo humano, tendríamos que definir qué es lo humano para crear para mí una barrera absolutamente necesaria contra lo no humano, no para destruirlo, sino para mí, y con esto termino, para salvar lo humano. O sea, eso para mí es
el imperativo categórico, salvar lo humano. Porque si no, entonces estamos para mí en el mundo de Elon Musk y de Mark Zuckerberg. Y en el mundo transhumanista en el que básicamente nos vamos a conectar a máquinas y vamos a hacer máquinas como todas las máquinas que ellos tanto han apoyado y creado. Y yo no quiero eso. Yo quiero un mundo humano y no un mundo de Elon Musk o de Zuckerberg. Ya con eso termino. Ya. Como diría Erandi, ya encendiste ciertas cosas. Porque... Como diría Obrador, eso sí caliente. Exactamente. A ver, hay varias cosas. Creo que me gustaría iniciar con una pregunta para dejarla ahí sobre la mesa. Para todos, pero en particular para Cristian, creo. Que sea el por qué equiparar las máquinas al humano, lo humano a las máquinas. Es una degradación del humano. O sea, ¿por qué? ¿Sabes? Sobre todo en un contexto cuando la inteligencia artificial está yendo más allá de la inteligencia de las máquinas, ¿no? Si bien en sus inicios la inteligencia artificial era como el poder resolver problemas y dar respuestas a situaciones que comúnmente requieren inteligencia humana, actualmente la inteligencia artificial está llegando a un punto en el que está superando las capacidades humanas. Y es muy importante decir, muy a nuestro pesar de los humanos, que es superar las capacidades humanas de un porcentaje bien chiquito de los humanos, ¿sabes? Porque no todos los humanos son... brillantes. No todos los humanos son Benjamin, no todos los humanos son Heidegger, no todos los humanos son Foucault, no todos los humanos son Platón. Andábamos hablando de los nazis, de los matones, de la destrucción que también hacen los humanos. O sea, tan es peligroso la romantización de la tecnología como es peligroso la romantización del humano, ¿no? Y la romantización de lo que implica ser humano. Y entonces, en ese sentido, también me gustaría mencionar que hay ciertas lecturas o ciertas posturas que implican una, ¿cómo decirlo? No una trascendentalización de lo que es lo humano, ¿saben? Y bueno, ya sabrán que me estoy refiriendo muy específicamente a Foucault, muy específicamente me parece que es el tomo 1 de Historia de la Sexualidad, cuando él dice, lo humano es el empaque que ha tomado el saber en una época, pero no quiere decir que los humanos han existido siempre antes y no quiere decir que los humanos van a existir después, ¿no? Entonces, en ese sentido, una segunda pregunta sería, ¿por qué aferrarse al humano? ¿Por qué rescatar lo humano? Si bien está chido ser humano, tampoco es como que sea lo más grandioso del universo, ¿no? No sé si han visto una serie que se llama... no sé qué, y Robots en Netflix. Hay un capítulo súper padre. A mí me gusta... Love and Robots. Death, Love and Robots. Ajá, exacto. Hay un capítulo súper padre que a mí me gusta demasiado sobre Cima Blue. Bueno, es Cima Blue, el monito. Yo amo ese capítulo. No se los quiero spoiler porque ese sí estaría muy interesada en que lo vieran. Pero el punto es que la relación o la constitución tecnológica del personaje lo lleva a puntos tales que puede experimentar y vivir la naturaleza y el cosmos a tal grado de que literal se funde en ella, ¿no? Porque gracias a que es un robot, a que es un cyborg, puede literalmente ir a profundidades abismales en el océano que el ser humano por sí mismo no podría lograr. Puede explorar un volcán sin que la lava le cause mayor daño porque no está siendo un humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también es importante comenzar a ver las potencialidades y no solamente los peligros, ¿no? Y retomando esta idea que les mencionaba de que no me gustan los conceptos trascendentales, la propia idea de origen y la propia idea de creación y la propia idea de vida creo que se ponen en jaque cuando estamos en estos terrenos, ¿no? Porque han estado mencionando constantemente que la inteligencia artificial tiene un origen humano, ¿no? Que su creación es humana. Yo creo que en términos de la teoría del lactante de rizoma, que básicamente consiste en justamente diluir esta relación entre los sujetos que crean y los objetos que son creados, al momento de que se crea, no sé, una computadora, un micrófono, un celular, la misma importancia de creación tienen los elementos humanos, es decir, el ingeniero que los diseña, el mecatrónico que los arma, el diseñador que crea su interfaz y demás, tienen la misma importancia
que el silicio del que están hechos, que el metal del que están hechos. Entonces, en ese sentido, son elementos no humanos y su origen no está siendo, o más bien no tienen un origen, sino tienen un momento de creación, o más bien un momento de emergencia, y ese momento de emergencia deviene de distintos elementos que no son únicamente los humanos. Y bueno, ya para finalizar, retomo justamente la idea de lo cyborg y de lo posthumano que han mencionado tanto Christian como Erandi, para decir que hay algo que se llama, creo que ya lo he mencionado en otros en otros programas, en otras conversaciones, hay algo que se llama la Cyborg Foundation, que es una fundación creada por Neil Harbisson y por Moon Rivas, que son personas que han... Bueno, ya no son personas, sino cyborgs, que han modificado su cuerpo para poder tener nuevos sentidos, para poder tener nuevas capacidades y demás. El punto es que dentro de su categorización de los cyborg hay algo que ellos llaman como el cyborg psicológico. Y el cyborg psicológico hace referencia a aquel funcionamiento que comienzan a tener los humanos cuando ellos ya no pueden distinguir una separación entre ellos y la tecnología, ¿no? De tal forma que hacen expresiones tales como me quedé sin batería, ¿sabes? O este tipo de cosas, o la utilización constante de Google Maps, de Waze, de todas estas aplicaciones que van configurando la cotidianidad y que van coadyuvando a construirnos de cierta forma. Cuando ya no podemos pensar ese despegamiento, dejamos propiamente nuestra condición humana en sentido estricto, y como lo mencionaba Erandi hace un momento, eso ha sido más bien una constante, no es algo de nuestros tiempos, solo que ahora está funcionando de formas más aceleradas y de formas diferentes. Entonces, un poco eso es lo que me gustaría mencionar por ahora. Bueno, yo creo que en serio hay como posturas muy encontradas en esto. Yo creo que hemos tratado de evitar, o no se ha hecho lo suficiente hincapié en la definición de qué entendemos por IA y qué entendemos por lo humano, porque también eso es algo como muy importante. Yo defino, digamos, lo humano como un ser biológico que tiene una historia, digamos, específica y que puede ser, digamos, científicamente registrable a lo largo de por lo menos 300.000 años. Existen, digamos, otros seres muy similares a los humanos. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero las cuevas de Lascaux en Francia, las famosísimas cuevas, digamos, pintadas por gente, digamos, hace decenas de miles de años, no fueron pintadas por seres humanos como nosotros. Fueron hechas por neandertales. Significa que habían otros seres que también eran capaces de representar y de crear arte. Digamos, eso limita un poco más, a mí me parece, el debate de qué es lo humano y qué no lo es. Pero en este caso, yo entiendo como humano a ese ser biológico que a lo largo de ese tiempo ha tenido este recorrido, que se comunica principalmente a través de representaciones colectivas, de una manera que cada vez gana en complejidad, pero sobre todo para mí lo más importante del ser humano es que le es posible la voluntad o la libertad, que es algo que yo creo que no existe dentro de la inteligencia artificial. ¿La voluntad y la qué? La voluntad o la libertad. Y la voluntad para mí es el punto central sobre el humano, porque, digamos, es lo que permite dar cuenta de algo que, digamos, en sociología es fundamental. Y que yo creo que, digamos, es una de las grandes críticas que se le hace a Bruno Latour, que es, digamos, el autor que mencionabas desde ya hace algunas décadas. Digamos, las últimas revisiones que se ha hecho de su teoría, una de las cosas que más le critican es justamente eso, como poner en el mismo lugar, por ejemplo, en una escena del crimen, supongamos, ¿no? Alguien asesina a alguien más. En ese momento, el esquema de Latour diría, hay que considerar a todos los actantes, tanto lo humano como no lo humano. Y entonces dentro de lo no humano estaría, por ejemplo, la pistola, la bala, el cartucho. Y entonces, ¿quién tendría la culpa? ¿Cómo se analiza, digamos, ese evento? Desde un punto de vista físico, uno podría decir, bueno, 2 humanos, una bala, un cerebro, un día. Pero específicamente, digamos, si nos preocupamos por saber qué es lo justo y lo correcto en esa relación, la bala y la pistola como actantes dentro de esa relación son irrelevantes. Lo más fundamental son los 2 seres humanos que están ahí actuando, porque son los únicos a lo que Max Weber, uno de los grandes sociólogos que abrió toda una beta, que dijo algo que a mí me parece que sigue siendo relevante. La diferencia entre estudiar sociedades humanas con respecto a otro tipo de sociedades, incluyendo las animales, es la intención. Algo fuera completamente, digamos, que no existe dentro de la CIA como las conocemos hoy en día. Esa es otra cosa, que también se le hace como muchísimo show a la CIA, y los canales que se dedican a tecnología le han hecho muchísimo show. Pero la CIA están lejísimos de ser un artefacto
creado por humanos que sea capaz, digamos, de dar respuestas no programadas. Porque incluso, digamos, las respuestas algorítmicas son respuestas programadas. Uno puede, más bien, son incapaces de ofrecer otra cosa que no sea lo programado ya dentro de su propio código. Así sea dar respuestas que nunca han existido o recombinar cosas que ya han hecho. Pero una IA jamás te va a dar una respuesta original sobre algo que se haya hecho. E incluso las propias IAs que crean arte aparentemente, digamos, como individual, en realidad es una recombinación de muchas otras cosas que se encuentran en YouTube. Es algo, o en Internet, es algo probabilístico. Pero como lo comentábamos hace rato, el ser humano, así tú copies, digamos, la tesis que le estás copiando a tu profesor, ya por algo, digamos, que tú le estás encontrando o algo que tú estás aprendiendo, ya es algo nuevo, ya es algo distinto, ya es algo que no ha ocurrido en este mundo. Y eso yo creo que para mí es la diferencia fundamental entre el humano y la IA. Si se respeta una cosa por tener trabajo introducido, digamos, a ver, las máquinas hace miles de años que nos han ayudado a superar las limitaciones humanas. Las sociedades en sí mismas son muchísimo más capaces que los seres humanos en lo individual. Pero si se respeta una cosa por ser producto humano, entonces estamos fetichizando el objeto. El respeto lo debería tener no quienes producen los iPhone. Más bien, lo deberían tener quienes producen los iPhone y no los iPhone en sí mismo. Los iPhone, por ser productos del trabajo humano, no tienen que tener un respeto en sí. Quienes merecen el respeto son los trabajadores. Pero esos no son cosas. Son seres que tienen intención. Yo digo, si en algún momento la IA demuestra tener intención, pudiéramos empezar a hablar de respeto y de ética con respecto a ese otro ser que sería en sí mismo sui generis. Pero hasta este momento estamos tecnológicamente lejísimos e ideológicamente me parece bastante fetichizados en ese punto. ¿Paso, voy? Como tú vas. Ay, es que no manches. Pues Dicen un montón de cosas. A ver, si quieres tú, Cristian. Ok, y ahora vas tú. Ok, Ajá, perfecto. Seré breve. Comparto todo lo que dijo Balam. Y nada más para contestar la pregunta que me hizo Mitch, para que no digan que no contesto preguntas, que me gusta no contestar preguntas, es que precisamente va en sentido similar a lo que dijo Balam, porque la pregunta es, ¿quién alimenta? Ya deja quién crea, porque creo que eso es obvio, pero ¿quién alimenta lo que ustedes llamaron la capacidad de la llamada inteligencia artificial? Son los humanos. Como dijo Balam. Inteligencias artificiales creando inteligencias artificiales, ya prescinden de los Pero humanos. ¿las crean con qué programación? Con las de las inteligencias No. artificiales. Bueno, Con programaciones humanas. eso es debatible, pero todo inicia con empujes humanos de información. Y con eso, ellos en todo caso crean redes por sí mismas. Pero ahí también, bueno, eso nada más era como inicial. Lo otro es que me da un poco de suspicacia y me preocupa un poco que se glorifique tanto el concepto de inteligencia. Porque eso para mí no tiene nada que ver con lo que es un humano. O sea, me parece obvio que una computadora, incluso en la época de Turing, es más inteligente y más capaz que un humano. Eso está fuera de debate. Pero les pregunto, ¿qué tiene que ver la inteligencia con el valor del ser humano? Incluso con su conciencia. Para mí nada que ver. O sea, como dice Balam, lo que nos distingue como humanos es la capacidad de tener moralidad y al mismo tiempo nuestra comunicación y nuestra forma de ser es todo menos lógica. Es contradictoria, confusa, pero no por eso luego es menos clara. Como dice Zizek, dice, muchas veces el pensamiento que se presenta de manera muy clara es el más confuso. Y muchas veces las ideas que aparecen de manera confusa son las más claras. Entonces, el tipo de ironías, las cosas inconscientes, los significantes, todo eso, yo no entiendo cómo una máquina podría comprender eso en la comunicación entre humanos. Es decir, lo contraintuitivo, las bromas, luego los accidentes, muchos inventos en la historia, y hablo de inventos no nada más de la ciencia dura, sino también en el pensamiento humano, surgen de accidentes y además ideas que tienen todo menos lógica y si quieren todo menos llamada inteligencia. Y ya lo último, eso es lo que más me asusta, es que Marx hablaba de la fetichización de la mercancía. Y eso ya se veía un poco, pero hoy me parece la hecatombe, en las películas de, por ejemplo, Toy Story, en las que los juguetes humanos tenían vida y corazón y sentimientos. Y fue una estrategia increíble de la empresa, que se me olvida el nombre ahorita, porque con eso fetichizaron tanto a la mercancía que las personas, sobre todo niños, cuando le pedían a sus padres que la compren, es que yo quiero a Woody porque es mi mejor amigo.
Y eso ya se transforma con el tiempo en las películas de los Transformers, en los que ya no son juguetes que cobran vida, sino que las máquinas cobran vida. O sea, para mí es ya el nivel máximo de fetichizar una creación humana y proyectarle vida. Es una proyección. Y con eso caer para mí en lo absoluto en la trampa del capitalismo de humanizar y darle vida a algo que es un simple objeto de creación humana. Y con eso caemos, desde mi punto de vista, y con eso ya acabo, en la lógica del consumo actual, que como dice Balam, mi iPhone es más que un iPhone. Tiene vida. Tiene una superficie que puedo acariciar, que tengo que comprar, que es bello, estético, y cuando realmente es todo menos humano, y por eso me parece que agregarle ese tipo de características y también por eso digo, por eso para mí es antihumano, porque con eso degradas al humano. Simplemente somos entonces una especie de servidumbre para las máquinas, porque además las tenemos que consumir y para eso tenemos que trabajar. Entonces, por eso yo mantengo mi diferenciación entre la máquina y lo humano. A ver, es que sí tocan muchísimos temas, pero me quisiera como adentrar en que sí, en efecto, o sea, ustedes están, y yo también, divididos entre corrientes humanistas, obviamente, y hasta psicoanalíticas, porque el psicoanálisis sí problematiza la inteligencia artificial como una creación, sí, humana, pero que, o sea, mata la subjetividad, mata lo que es propiamente humano. Pero, o sea, estamos viendo que si problematizan también el sistema capitalista, está ganando la neurociencia, las ciencias cognitivas, la cibernética. Todos ellos te dirían, Cristian, es que, o sea, ¿cuál es el problema, como diría Mitch, entre, o sea, igualar a un ser humano con una máquina? Porque si la máquina está hecha de los procesos mentales, la inteligencia y la mentalidad obviamente no son como tal lo humano, pero sí se puede ver o medir en otras criaturas la inteligencia y el tema de lo mental. O sea, te dirían los científicos cognitivos o los de las neurociencias que la máquina o la inteligencia artificial está creada con los mismos procesos sinápticos que el cerebro humano. Y entonces también, por ejemplo, en psicología cognitiva hay materias, hay teorías que así se llaman, procesos computacionales de la mente. Entonces, no solo es una cuestión de que el ser humano se degrada con la máquina, más bien el transhumanismo, por ejemplo, y el posthumanismo te dirían, no, el ser humano se perfecciona con la máquina. El tema es que la máquina cobre relevancia más que lo humano, ¿no? O más que los seres que lo crearon. Me parece que en estos tiempos esto no ha pasado, ¿no? Una cosa es la literatura cyberpunk y catastrófica que sí apunta hacia que la tecnología y los robots son mejores que los humanos. Y créeme que hay máquinas que sí son, en términos de inteligencia, mejores que la inteligencia humana. O sea, eso se puede ver. Pero finalmente, o sea, a lo que apuntan estas ciencias cognitivas, neurociencias y la cibernética, es no a degradar al humano, sino a mejorar las capacidades de los seres humanos y a pensar al ser humano, sí, con la voluntad, con la libertad. Yo le agregaría con sexualidad, con inconsciente, ¿no? Con sus propios errores, que el ser humano comete demasiados errores, pero igual psicoanalíticamente diríamos que el error nos lleva siempre a algo, y también, pues como dices, Zizek lo menciona. O sea, obviamente en nuestra actualidad las máquinas o la inteligencia artificial no nos lleva a eso, pero también estoy de acuerdo con Mitch en decir que hay que pensar en estos términos de inteligencia y mentalidad y de procesos sinápticos, que sí hay una similitud con lo que son las computadoras, con lo que ya pensaba Alan Turing de crear computadoras. O sea, y es porque la propia, digamos, física del cerebro, la propia sinapsis del cerebro se copia
y se traslada a a la computadora y a la inteligencia artificial. Y otra cosa, la inteligencia artificial ahora se programa con base a lo que también Skinner hacía para programar o digamos a experimentar con las ratas, del reforzamiento, recompensas, castigos. La IA empieza a tener cuando digo automatización de la creación humana, es que empieza a crear unos códigos que pareciera como caja negra, de lo que pareciera que es lo mismo o más o menos igual, la caja negra del cerebro, porque tampoco es que nosotros nos demos cuenta todo el tiempo de lo que pensamos, de nuestras acciones. Una máquina, digamos, la diferencia con el ser humano también es que no tiene autoconciencia, ¿no? Pero digamos que los seres humanos no todo el tiempo somos autoconscientes de nuestras acciones y que nuestro cerebro también es una caja negra. En eso hay similitud con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya no solo es una programación constante humana, sino que esa misma inteligencia se va autoprogramando y llega un momento en que ni siquiera los seres humanos saben qué rayos está pensando la inteligencia artificial. Entonces, eso sí es digamos, peligroso en términos de pensar en ciertas similitudes entre la máquina y lo humano. Y yo concuerdo con Mitch, o sea, yo no pienso que la degradación del humano empiece con la admiración o el uso de las tecnologías o la equiparación con las máquinas, porque finalmente, igual, o bueno, citando a Marx, con el papel del hombre en la transformación, el papel de... Ay, ¿cómo era? El papel del mono el papel del trabajo en la transformación del papel del trabajo en la transformación del hombre... Del mono en hombre. Es Engels, ¿no? Sí. O sea... Es así es de Engels. Hermoso. Él menciona que siempre, o sea, para que evolucionara la especie humana, pues se hizo cargo las herramientas, o sea, la mano y las herramientas y las construcciones. O sea, díganme si eso no es, o sea, la intervención técnica, ¿no? Y la relación simbiótica entre el ser humano y lo técnico o bueno, en este caso, lo material. Y otra cuestión, volviendo a Ghost in the Shell, porque esa sí problematizó bien cañón, es que con respecto a lo biológico y lo tecnológico, sí puede haber una intervención de la tecnología con el desarrollo biológico del ser humano. O sea, estoy hablando en términos biológicos, no humanos, para que no se confundan. Eso es importante. Y es tan fuerte esta cuestión que incluso ya se está previendo o se están haciendo pronósticos de que por el avance de las tecnologías el humano va a evolucionar y se va a adaptar conforme a su tecnología, a la tecnología que está creando. Y pues con eso diría, a ver, no hay que tomar a la ligera la inteligencia artificial. Bueno, me gusta todo lo que ha planteado Randy. Creo que esta vez estamos muy en sintonía, entonces eso me gusta. Qué aburrido, ¿eh? Qué aburrido no pensar va a ser aburrido. Cosas del siglo XIX, pero bueno. Bueno, a lo que iba, bueno, retomando la concepción que Balaam hizo del humano, justamente iba a retomar lo que decía Randy con respecto, o más bien iba a mencionar lo que decía Randy con respecto a que no todo lo biológico es humano, ¿sabes? Entonces aquí perfectamente podremos aplicar ¿qué es un hombre? Un bípedo no plumífero. Entonces vamos por una gallina, le quitamos las plumas y ese es un bípedo no plumífero, ¿no? De esa misma forma, todas las características que tú mencionaste del humano, perfectamente podríamos encontrar elementos biológicos que se identifican mediante representaciones desde hace siglos, sin que necesariamente sean esta idea que justamente deviene del siglo XVIII o XIX que tenemos del humano, ¿sabes? Bueno, de eso solo quería mencionar eso. Y con respecto a lo de la humanización de la inteligencia artificial, creo que en distintos momentos, tanto Randy como yo hemos dicho que no se trata de humanizar la inteligencia artificial, ¿no? Y ustedes siguen como un poco reclamándonos de que no hay que humanizar la inteligencia artificial, pero es que en eso
que los tres estamos de acuerdo, vaya. Creo que los tres estamos de acuerdo en que no hay que humanizarla. ¿Los tres o los cuatro? Perdón, los cuatro. Ah. Creo que los tres ya... No estoy de acuerdo. Creo que los cuatro estamos de acuerdo en no humanizar la inteligencia artificial. Más bien aquí el embrollo está en que para ustedes es catastrófico el hecho de que el ser humano se ponga en jaque, como hasta ahora lo hemos entendido, a partir de su vinculación cada vez más constante y cotidiana con elementos tecnológicos, de manera particular de inteligencia artificial, ¿no? Pero yo creo que, como dice Randy, es importante comenzar a pensar la inteligencia artificial y sus implicaciones éticas, políticas, ambientales incluso, pero si nos ponemos en este mood súper, no, es mala, qué miedo, qué horrible, jamás vamos a poder sentarnos y pensar las cosas que implica la inteligencia artificial. Y creo que otra cosa en la que no estamos de acuerdo es que ustedes siguen pensando los artefactos, los dispositivos técnicos como algo inferior al humano, ¿saben? Como algo que solamente el humano ha utilizado, cuando en realidad ha sido más bien, como decía Randy, un proceso compartido, ¿no? Que el humano ha coadyuvado al no, es que no me gusta la palabra progreso. El humano ha coadyuvado a la transformación de la técnica de igual medida que la técnica ha coadyuvado a la transformación del humano, ¿no? Sí, eso es innegable. Esa es una de las cosas. En ese sentido, no son inferiores. Las máquinas no son inferiores a los humanos. Son diferentes. Y Cristian mencionaba, le estamos dando demasiada importancia a la inteligencia. Y es porque estamos hablando de inteligencia artificial. Si en otro momento hablásemos sobre otras características que hacen a los humanos, pues probablemente hablaríamos de ello. Pero creo que en programas pasados ustedes ya han dejado muy en claro que son totalmente antiemociones. Entonces como que ya no entiendo su postura aquí. ¿Qué es lo humano? Exactamente. Entonces, yo creo que estamos hablando de las capacidades de intelección porque, pues, estamos hablando de inteligencia artificial. Y en ese sentido, lo que mencionaba Randy, me parece que se llama inteligencia artificial generativa, cuando la inteligencia artificial prescinde totalmente de los humanos para poder seguir configurando sus redes de información, la articulación de sus ideas. Y es muy curioso, se nota que no tienen tanto contacto con la inteligencia artificial porque los primeros prototipos de chatbots justo decían respuestas mecánicas, predecibles, justamente porque estaban programadas con las bases de datos. Pero han ido avanzando a un punto en el que ya se reconoce cierta capacidad de ironizar, cierta capacidad de hacer bromas, cierta capacidad... hace bromas, le pides Alexa, una cosa, claro, así, sí. haz chistes y te cuenta chistes, imagínate. Entonces... Pero a lo que yo voy acá es a que el hecho de que no puedan desarrollar ciertas capacidades humanas no es algo malo y no es algo negativo, porque son inteligencias artificiales y esperar de ellas cosas humanas es justamente lo que ustedes están diciendo que no, ¿saben? Y lo que creo que Randy y yo también decimos que no, pero no porque sean inferiores, sino porque tienen ¿cómo decirlo? Un espacio diferente, pero el hecho de que sea un espacio diferente no quiere decir que no están constantemente coadyuvando a la construcción de la realidad en la que vivimos en estos tiempos. Y en ese sentido es indispensable comenzar a pensarlas. Y ya para finalizar, con respecto a lo que mencionaba Randy sobre el transhumanismo y el posthumanismo como algo pensado para mejorar las capacidades humanas, tampoco me gusta la palabra mejorar, porque justo la pienso como teleológica, progresiva, de vamos a crear un superhombre. Me gusta más la palabra ampliar, ¿no? Y cuando hablo de ampliar, estoy pensando mucho en la generación de nuevos sentidos a partir de la implementación de dispositivos tecnológicos en el cuerpo humano. Y retomo otra vez el ejemplo de Neil Harbisson. La antena que él tiene implantada en su cerebro no solamente le permite escuchar los colores que los humanos podemos ver, también le permite escuchar colores infrarrojos y los colores del espacio, literal. O sea, una de las funciones de su antena es que está conectada a los satélites de la NASA, de tal forma que en el momento en el que él quiera puede activarlo y comenzar a escuchar los colores del universo, ¿no? Moon Rivas, el chip que tiene implantado en su cuerpo, lo que le permite es sentir los movimientos
de los sismos que hay en todo el mundo. Entonces esto le permite conectarse de una forma diferente con la naturaleza. Y en ese sentido yo creo que la tecnología en general y la inteligencia artificial en particular, más que mejorarnos, como si estuviésemos mal diseñados, está... Defecto de fábrica. Deberíamos pensarla como una manera de ampliar, ¿no? Y en este sentido se abre el mundo, porque se abren las posibilidades de experimentar, las posibilidades de sentir, las posibilidades de ver, las posibilidades de escuchar. Espera, ya únicamente para finalizar, justamente cuando le preguntan a Moon Rivas y a Neil Harbisson de dónde deviene su interés por generar nuevos sentidos, ellos dicen, nosotros nunca pensamos en robots ni en máquinas, nosotros nos inspiramos en otros animales que tenían antenas, que podían escuchar microsonidos. Exactamente. Entonces, este punto en el que se une la biología, las humanidades, la ciencia, es totalmente un punto, es un conjunto de cosas por explorar, tanto teóricamente como prácticamente. Yo estoy de acuerdo de que, digamos, a lo mejor en vez de hablar de mejorar, podríamos hablar de expandir las capacidades, pero, digamos, el mismo estatus o la misma... Lo que me estás contando ocurría también en el caso, digamos, que yo comenté de Guillermo de Baskerville con los anteojos, que eran, digamos, dos objetos que nadie en Europa se imaginaba siquiera. Pero es que nosotros no estamos diciendo lo contrario. Espera. No, o sea, es lo que digamos, contrario. no es algo distinto, a eso voy. O sea, esta relación de que las capacidades tecnológicas aumenten las capacidades humanas o las amplíen, ha existido toda la historia de la humanidad. Toda la historia de la humanidad. Yo lo que digo es que, digamos, Sí. para mí el dilema con la IA Es lo no que es dije. que ponga en duda al humano, como mencionaste, sino que para mí es que, digamos, ni siquiera llega a eso. O sea, para mí no es lo suficientemente revolucionaria. Yo creo que se le está haciendo demasiado El ChatGPT, rollo pues, perdón. a, digamos, invenciones tecnológicas que todavía no son lo suficientemente impresionantes. Y yo sigo, digamos, todas las semanas Hay sigo que las noticias impresionarte, de tecnología. Justamente le voy siguiendo mucho el paso a las IAs. O sea, según yo, tengo conocimiento de todos los avances que hay en ese campo. Escuchar los Y colores a mí del me parece- universo, ¿no te parece impresionante? Me parece impresionante en términos, digamos, como tecnológicos. O sea, en términos científicos pueden ser impresionantes. Pero, digamos, aquí preguntándonos acerca del humano, me parece que todavía... O sea, y eso no solo lo digo yo, sino la gente misma que está en ese campo, que estamos años luz todavía de generar una inteligencia artificial propiamente hablando. Me parece que incluso hay dos clasificaciones de IA, las que son por respuesta programada, como la que tenemos hoy en día, y las que son capaces, digamos, de generar respuestas originales Ya completamente. existe, se llama generativa. Y incluso Sí, es la si, tú le, generativa. si tú le preguntas a la IA cuál de las dos es, ella te va a decir que es de la primer tipo. O sea, del primer tipo que todavía sigue como los Lo algoritmos, probamos, por ejemplo. le vamos a preguntar a la Al IA. ChatGPT Y que en todavía este no es momento. capaz de hacer eso. Para mí, o sea, yo creo que esta onda, digamos, de pensar que lo inteligente tiene más o menos estatus similar al humano, es ideológico. O sea, yo creo que no hay evidencia real en Pero la, si en la usted le da realidad. tanta importancia a la razón y a la inteligencia. No, simplemente Que no porque tiene no nada que existe ver. intención. O sea, para mí es que no tiene intención, que no es capaz de generar una intención. Y fíjense, la libertad o la voluntad, a mí me parece que es un fenómeno, primero, hay que, digamos, definir eso también, es un fenómeno social. Y digamos, porque deviene de la oposición, digamos, que tú tienes como una ser humana o ser humano a oponerte a ciertas ideas o representaciones morales que son de origen social o colectivas. En eso radica la libertad, digamos, no eres más libre por oponerte a la piedra que está ahí afuera de tu casa. Eres más libre por oponerte a las órdenes de tu jefe que te dicen que tienes que hacer tal y tal y tal porque es lo bueno, correcto o válido. Entonces, a mí me parece que, digamos, si nos ponemos en ese nivel de discusión en el que estamos hablando de ideas morales que interactúan en la sociedad, entonces estamos hablando de que un acto moral, más bien un acto que se oponga a una idea moral, va a ser necesariamente también un acto moral. Que justamente, digamos, eso para mí es el punto fundamental de la libertad. Si una IA quisiera probar que es capaz de esa libertad y entonces explotar Pero todos es que ¿por estos qué debates... ¿Por qué entonces- esperas que sea igual a un humano? No, más bien, yo espero que tenga ese mínimo punto para que sea, digamos, Inteligente. para que sea válido un argumento relacionado con la digamos, con la libertad de la CIA y que ponga en duda la cuestión humana. Ya te habrían cancelado si ocupas de ese parámetro para los humanos. Antes, digamos, de que Eso de es que se inhumano, considere ¿vale? Cuando quieras. Es inhumano de tu parte. Venga, vas. O sea, para mí, digamos, como lo más importante es eso. Y por ahora, digamos, estamos todavía años luz tecnológicamente hablando de que una IA pueda mostrar algo similar como a justamente a la intencionalidad. Entonces, como no demuestra eso, para mí todos los debates que plantean a la IA como algo similar al humano, o sea, recaen como en esa irrelevancia. O sea, para mí son como
pura... Es que yo no le... O sea, para mí no, una piedra o unos anteojos no van a tener el mismo estatus que un humano. El problema ético. O sea, pensando en el problema ético. Para mí no puede ser así simplemente porque es incapaz de ello. Porque tendría que elevarse al nivel de las ideas morales. Y ninguna máquina es capaz de hacer eso todavía. Entonces, en tanto no es capaz, para mí esta idea, digamos, de la máquina es más ideología. O es más un discurso ideológico sobre la IA. Para mí el peligro de la IA, que tú habías preguntado en un principio, ¿cuáles son los peligros y posibilidades? Para mí el peligro real de la IA no es que ponga en duda al humano. Creo que está lejísimos de hacer eso. Para mí el peligro real es que las élites que conocen su uso la utilicen, porque es una máquina, para manipular las noticias, perfeccionar los aparatos militares, extender su dominación sobre el resto de la población. Y en términos productivos, la eliminación de muchas posibilidades de trabajo, que para mí eso, digamos, no es en sí un problema de la IA, sino un problema del sistema capitalista que compra las capacidades, pero es un problema, digamos, el de la máquina sustituyendo a los humanos en el centro de producción, que se ha dado desde que el capitalismo existe como capitalismo. Y ya lo decía Marx, desde los análisis de Marx sobre justamente ese punto son muy claros. Entonces, para mí, simplemente ni siquiera llegamos a ese nivel de debate. Para mí es ideológico ese nivel de debate en el que las IA están en el mismo nivel. Y el riesgo para mí es más bien que lo utilicen como el arma que es, como la herramienta que es. Yo cuando hablo de IA hablo como de unos anteojos, como de unos lentes, una herramienta más. Y hay gente que la puede utilizar. Pero ¿qué pasa si una bomba atómica es detonada por una IA en el centro de Asia, supongamos? No va a ser a causa de la IA, o la IA no va a tener la culpa. Los análisis, digamos, la ética va a tener que ser necesariamente recaída en las personas que la diseñaron para eso. Voy para que puedan contestar. Yo creo que nos estamos acercando al meollo del asunto porque sin querer queriendo cayeron en la trampa. Cayeron en la trampa exactamente. Exactamente siguiendo lo que yo quise argumentar. Porque yo dije al inicio que me parece lo más peligroso, aunque Balam diga que no, pero creo que con lo que voy a decir estamos por lo menos en la dirección similar, de que lo que pasa es viceversa. Yo no las, entre comillas, acuso de que queremos humanizar a la inteligencia artificial, sino lo que ustedes me parece que están haciendo, maquinizar lo humano. Precisamente a eso me refiero. Cuando Erandi hablaba de que básicamente dijiste, estoy un poco exagerando, de que los humanos pues somos una especie de computadora. El cerebro, la neurociencia. No, yo no lo digo, son las neurociencias y las ciencias cognitivas. Usaste ese argumento y mucha gente usa ese argumento y exactamente eso es lo que nos advertía Benjamin. Que no es tan importante lo que estamos viendo, sino lo que estamos viendo, el impacto sobre nosotros. Y eso es lo que está pasando. Que se piensa a lo humano poco a poco cada vez más cercano a una especie de máquina con inteligencia. Y eso para mí es el peligro. Eso lo hacían en el siglo XVII. Bueno, entonces también... Bueno, yo lo critico entonces desde que existe. A mí me da igual eso. Pero eso para mí es el peligro hoy en día más que nunca en degradación del humano. A eso me refiero. Eso me da miedo. Yo no soy una máquina, no soy una computadora. Soy mucho más que eso. Y todos somos mucho más que eso. Y exactamente a eso me refiero con trampa. Luego, cuando se habla una y otra vez de que se trata de inteligencia, de capacidad. Y tú lo igualaste. Yo sé que quizás no lo piensas, pero lo dijiste. Inteligencia con una especie de razón, y precisamente eso no tiene nada que ver. Cuando Balam y yo hablamos de espíritu, intelecto, razón en el sentido de Hegel, estamos hablando de que razón es comunidad, razón es sociedad y no tiene nada que ver con el cerebro de una persona. Absolutamente no puedo estar más lejano de eso. No tiene nada que ver, sino que se crea a través de la convivencia de los seres humanos en sociedad. Y eso no tiene nada que ver con inteligencia o capacidad. Por eso, cuando hablamos de razón, está muy alejado que cualquier tipo de concepto de inteligencia. Luego, para que también quede claro que yo no soy nada más crítico. O sea, yo en ese punto, y ni siquiera soy tan fan de Benjamin, pero él decía que hay que, digamos, ser escépticos con el progreso, pero al mismo tiempo tener la apertura intelectual de dejarse fascinar por lo nuevo. Y en gran parte yo también tengo esa posición. O sea, claro que veo muchos usos de cierto tipo de inteligencia artificial que nos pueden liberar como humanos. Y a eso voy al punto de Erandi. O sea, precisamente de lo que hablaba Marx era que las máquinas trabajen y los trabajadores canten.
No era que estemos abrazados con las máquinas cantando que somos libres y somos iguales. Nada que ver. Sino es una clara subordinación de las máquinas automatizadas, pero para que los humanos ya no tengamos que trabajar o trabajar mucho menos. Precisamente ese es el punto. Precisamente eso es lo que decía Marx, y era uno de sus utopías, que en su tiempo estábamos muy lejano y hoy estaríamos mucho más cerca de eso si se asumiese la inteligencia artificial como posibilidad de liberarnos como humanos de muchas cosas que ya no tendríamos que hacer. Pero ahí otra vez sería la máquina al servicio de los humanos, no como algo igual o como algo que tenemos que respetar como si fuese algo similar a un humano. Y ya lo último, que también lo veo como potencialidad positiva pero peligrosa, es lo que dice Balaam sobre lo ideológico. Porque me parece que no tengo otra forma de comprender, o me da por lo menos la impresión, de que la inteligencia artificial, por su propia lógica inmanente, tiene que reflejar el espíritu del tiempo existente y por lo tanto siempre tiene una carga ideológica por quienes la programan desde un inicio. Es decir, que replica de forma inmanente las relaciones de dominación y de poder que existen. No se puede escapar de eso. Y eso también es un punto que creo que se tiene que mencionar, que no es que sea un espacio autónomo, objetivo, fuera de las relaciones de poder que existen, sino es un reflejo de ellas. Pueden ser diferentes, sí, pero en este instante quienes las programan, estamos en este tiempo. Y de hecho, Elon Musk dijo que la IA le parece demasiado progre, que no le gusta que sea feminista y que no permita ciertos insultos y que tenga ciertos candados, no le gusta. Y ahí se muestra que está programada de cierta manera, con cierta carga de la gente que la programa, y ahí se ve el elemento humano. No tiene nada que ver con algo propio. Entonces, quitar la dimensión o la carga ideológica me parece en sí mismo una mistificación de la ideología de la IA. Y seguramente tiene mucho que decir. Sí. Mira, es que yo ahorita le pregunté cosas a ChatGPT. Me gusta que... ¿Va a entrar en el debate? Oh, bueno. Va a entrar en el debate. No. Porque le pregunté cómo puedes aprender. Y sí, menciona que la entrenan y la exponen a unas grandes cuantísimas de datos textuales. Pues es que es eso, entonces. Cosas que ni un humano podría hacer, porque es millones de datos. Como los carros. Aprende a través de patrones lingüísticos gramaticales, ¿no? O sea, igual el tema de la lengua, el lenguaje es humano. Ahí no rebato con ustedes. O sea, yo menciono que la IA es completamente hecha por lo humano. Pero de ahí a que ustedes digan que no tiene relevancia en temas de automatización, a mí me parece un tanto burdo, porque ustedes, en temas éticos, porque ustedes, por ejemplo, también le dan un estatus y un lugar a lo conceptual. Y lo conceptual puede más allá de lo humano, incluso. Aquí yo también me preguntaría, y el meollo del asunto es, entonces, ¿qué pasa con lo humano, no? Y ¿por qué no mejor hablamos de sociedad o de sujeto? Porque lo humano, ya desde el siglo XVIII, tenía un sinfín de debates, ¿no? Sobre lo que es humano, y en temas de lo humano se definió un poco más con la Ilustración, ¿no? Pero, por ejemplo, las feministas dirían, a ver, hay una concepción unívoca y también universalista de lo que es humano, pero esa concepción es occidental, esa concepción es pues patriarcal, ¿no? Y que no toma pues a todos los seres que pues estamos viviendo en sociedad. Y entonces ahí yo problematizaría primero lo humano frente a lo que también podría ser humano, o lo humano frente a lo que es lo social. Y por qué entonces hay personas dentro de lo humano que todavía, con por ejemplo el racismo, no están catalogadas o no se piensan como humanas. Lo humano, ahí sí, para hablar de cosas que dices, a ver, esto es humano, porque hay humanos que matan, porque hay humanos que destruyen, porque hay humanos que también son misantrópicos. Incluso hay los propios humanos hablan de lo misantrópico. Como Haraway. No, Haraway no es misántropa. Ella no odia. Y además ella no se asume humana. Y además pues por eso. Humana. De hecho, más bien los cyborg
es a lo que nosotros venimos apuntando de que no, porque ustedes ven separados a los seres humanos con la tecnología. Sí, es una relación dialéctica. La tecnología por años nos ha acompañado y en términos también biológicos, que otra vez no humanos, que no sé por qué ustedes como que esencializan lo humano, ya no lo social, porque igual lo social puede tener otras vertientes que igual comparten con lo biológico, por ejemplo, los sistemas complejos, el funcionalismo, el estructuralismo mismo. Hay interdisciplina, o sea, lo mecánico incluso, cuando ustedes mencionan, sí, de maquinarizar a los humanos, estamos hablando también de un sistema capitalista neoliberal que pretende aplastar la subjetividad y pretende aplastar esas concepciones o últimas concepciones que tenemos de lo humano. Sí, una cosa es esa, pero lo que no nos damos cuenta es que ese mismo proceso del capital pues es generado por la sociedad. O sea, y esto mismo de hablar de maquinizar a los humanos, de la mecánica misma, recordemos que la mecánica, o sea, apareció antes que la concepción misma de lo social y se desarrolló en la física así a más, así súper, era la moda la mecánica, ¿no? En tiempos, por ejemplo, de Descartes. Uh-huh. Ok, entonces aquí estamos, a mí me parece que estamos llegando a un debate sin pies ni cabeza, porque, o sea, yo no estoy negando que la IA, en ningún momento estoy diciendo, ay, la IA está fuera de lo humano, es súper así, más trascendente que lo humano. No, aquí estamos hablando de las consecuencias y digamos también las consecuencias no deseadas de la acción, de las relaciones sociales y las relaciones entre los sujetos. Que a mí sí, en este sentido, cuando ya estamos en el debate de lo humano, sí, más bien yo problematizaría siempre qué es eso de lo humano. Porque si estamos generando una concepción universal de lo humano, entonces, ¿por qué? Explícame, ¿por qué los humanos generaron la Segunda Guerra Mundial? También porque hay no fueron universales universales. De destrucción. Porque no fueron Exacto, universalmente pensando de esa manera ilustrada. Justamente el eso les concepto de lo faltaba. humano no es universal. Claro Ahí que estás... sí. No, la idea es universal, que no se implemente es otra cosa. Ay, entonces No es estás problema de la cayendo en idea. tu propio error. Claro que no. Sí. Porque estás esencializando un concepto. Así como estás diciéndonos y acusándonos a nosotras que estamos así esencializando y romantizando. Estás equiparando al humano a la propia idea inteligencia de Dios, de ser omnipresente, omnipotente, ¿sabes? Pero lo humano... Si ya no lo es, entonces ya ni siquiera tiene caso hablar del Pues, humano. entonces, O sea, o eso no es. Tú mismo acabas de aceptarlo que al crear la Segunda Guerra Mundial ya no lo es. Entonces no tiene sentido hablar del humano como algo trascendente y Bueno, universal. pues entonces ya no tengamos discusiones, porque entonces ya no tiene caso. O sea, sí. Pero ¿por qué no? Si hay cosas más allá del humano, hay o vida más pensamos allá del el humano, mundo desde ay. lo antropocéntrico, o no tiene caso pensarlo. Pues porque, no lo pienses tú, pero nosotros Wow, lo porque podemos entonces seguir da- Siempre es pensarlo desde lo No, y es que tú eres antropocéntrico. demasiado para ti. porque estamos pensándolo como espacio en el que podemos vivir como humanos. Si no, mejor matémonos es que si todos. eres antropocéntrico, o sea, esas ideas serían antiecologistas. Claro que no. Claro que no. Al contrario, la ecología en el Ay, no, fondo es ya estoy a nada de antropocéntrica. pararme e ir. Exacto. La misma idea de No es ecología antropocéntrico. surge de lo antropológico, de lo humano. Es una Sí, idea porque antropocéntrica. justamente, Exacto. por ejemplo, O la sea, vida si en la surgiera Tierra... desde lo humano, entonces seríamos así una cápsula que no está interactuando ni con lo tecnológico, ni con los animales. siquiera con los animales, Ni siquiera Todo lo contrario. con pero la biosfera. el problema es como la o cuestión el ética. O sea, ecosistema. por ejemplo, el problema Es con el medio ambiente. Tienen problemas conceptuales. El problema con el medio Desde ambiente, el- Tienen problemas mentales. no es algo... Va Balam, va. Quizás sí, Va quizás sí. Balam. Quizás sí. Bueno, o sea, para mí el problema fundamental y el medio ecológico es un gran ejemplo. O sea,
no se trata de la vida en la Tierra. En el fondo es un problema de la vida de nosotros como seres humanos. No, qué horror. ¿Saben qué por qué? horror, Balam. ¿Saben por qué? Bueno, porque la historia de, ellos ya se digamos, definen como la historia de la antropocéntricos. vida dentro de este planeta, la historia de la vida en este planeta ha tenido catástrofes inmensas, pero inmensas. Más allá de la Más vida allá de humana, los humanos. Y Mucho te más recuerdo allá que los el humanos. universo va más La allá de los capacidad de seres humanos. destrucción Dejen que de Balam la hable. naturaleza en sí misma es inmensa, es inconmensurable. Y la vida aquí ha tenido que reiniciar por lo menos unas 3 o 4 veces Sin los la humanos. Tierra. Sin los humanos. En la peor catástrofe nuclear que pudiéramos nosotros crearle, digamos, explotando todo lo que podamos las bombas nucleares, no le haría ni un pellizco a la vida. O sea, probablemente muchas especies se extinguirían, pero en 100 años... Incluyendo a los humanos. ¿De acuerdo? Sí, seguramente incluyendo a los humanos. Pero dentro, digamos, 100 años después de eso, se calcula que la naturaleza prácticamente se volvería a regenerar. Es decir, para la vida Pero en la Tierra, a mí esa nosotros concepción los no seres se me hace humanos... Con eso termino. No, a mí tampoco. Para mí, digamos, para la vida en la Tierra, lo que nosotros como seres humanos hagamos es totalmente irrelevante, totalmente indiferente. Se ha recuperado de catástrofes mucho más grandes. Si tenemos que salvar la Tierra en este momento, no es por consideración o por poner en el centro de nuestras consideraciones éticas a la vida en general, sino a la vida humana en particular, porque ha sido la única que ha podido, digamos, somos nosotros, es nuestra capacidad de interactuar con el mundo. Es más, los únicos seres que son capaces Hemos de sido salvar a los otros únicos que seres hemos de la podido extinción interactuar con el somos los mundo. seres humanos. Somos los únicos seres Y- que somos capaces de ser conscientes y incluso la biosfera del propio de los riesgo otros de los seres, animales. de los otros animales. Porque esa es otra cosa. La naturaleza en sí misma también puede ser muy, digamos, muy dura en el sentido de que los seres se matan entre ellos, se comen entre También ellos, los humanos. se Sí, extinguen también entre los ellos. humanos. Es verdad, pero somos los únicos seres que somos capaces pedófilos. de, por lo menos poner un límite a ello. O sea, Yo como no lo por lo creo. menos... Si no, sí, no habría yo creo que sí. cárceles, no habría leyes. Bueno, no habría... es que ese es el problema ético. Si todos los seres humanos hiciéramos todo bien Yo todo te el tiempo, preguntaría, ¿en no serio se existiría ponen la ética, límites? que digamos en el fondo O más bien es la hay un pregunta de ordenamiento si... social en torno a la idea del límite. Que la ética en el fondo es la pregunta de si debemos o no debemos hacer tal cosa. Ni animales ni máquinas tienen, digamos, ese problema dentro de sus concepciones. Porque, digamos, por un lado las máquinas, como lo acabas de leer, digamos, tienen estructuras programadas perfectamente para ser útiles. Si nosotros dejásemos de ocupar al ChatGPT mañana, el ChatGPT no tendría una voluntad de decir, yo quiero decir cosas, yo quiero hablar, yo quiero expresarme. No, si no hay, Sí les digamos, tiene. un requerimiento humano hacia el ChatGPT, por lo menos, no hay ninguna respuesta automática que se dé de parte del ChatGPT, porque no hay nadie que inicie ese proceso. Y lo mismo en el lado de los animales. Mira, hay es una que razón la por la respuesta cual más que por automática ejemplo, es el proceso de pensamiento, el automático. pero los animales también actúan, digamos, con cierto automatismo. De nuevo, en el tema, digamos, del medio ambiente, si lo salvamos, no es por poner al centro el resto de las cosas en el mundo, sino es por ponernos a nosotros mismos y nuestras propias consideraciones respecto al resto de las cosas en el mundo. Porque las cosas solo son valiosas porque hay seres humanos que son capaces Ay, de constituirlas como valiosas. No, Si es que eso es por- antropocéntrico. No, bueno, sí, Que sí, ya o sea, sea están diciendo que el dinero existiría si no existieran los humanos. Eso Es no que tiene no, ningún sentido. es que el dinero Los es seres de humanos los somos humanos. los únicos que decimos Deja el que es lo dinero. valioso. La idea de ¿Cuál protección dinero? No ambiental manches. es una idea humana. Pues porque él ha Totalmente. estado afectando a los Somos humanos. los únicos que podemos Pero valorar a en la tanto que naturaleza de esa podemos ver manera. en el exterior Ay, no, ya, que hay no un puedo. tema. No, sí, Ya, es que voy a está dar ya mis muy, muy puntos mal. A ver, finales. eso porque les iba a ya no decir. Hay tiempo para una ronda de cada uno, ¿va? Sí. Bueno, ya mis conclusiones finales al respecto. No, Voy a estoy iniciar muy por enojada. expresar mi consternación, mi desconcierto, mi descolocación ante todo lo que acaba de Me decir gusta, me gusta. Balam y todo lo que acaba de decir Cristian con respecto al antropocentrismo, ¿no? No, yo creo que este tema del antropocentrismo es totalmente un tema para abordarlo en otra conversación. Creo que va más allá de mis posibilidades en este momento. Y bueno, continuando con lo que con lo que nos tenía aquí en esta ocasión, creo que no se dan cuenta constantemente en su argumentación que son ustedes los que están constantemente contrastando lo humano con la inteligencia artificial. Cuando creo que en esta ocasión sí me atrevo un poco más a hablar por ambas, dado que hemos estado más en acuerdo que en otras ocasiones. Creo que constantemente Erandi y yo hemos hecho mención de que si bien tienen características similares como el procesamiento de la información,
son cosas totalmente diferentes y por ende debemos esperar de ello totalmente cosas diferentes, ¿no? Las cosas que yo espero de mis amigos, de mi familia, de mi novio, de mis perritas, no son las cosas que espero de ChatGPT o de algún otro tipo de tecnología o de inteligencia artificial, porque están operando en marcos de acción diferente, en marcos de posibilidades diferentes, en marcos de capacidades diferentes, que si bien comparten cosas y si bien se construyen mutuamente para construir una realidad específica que es la contemporánea, no quiere decir que sean iguales y no quiere decir que tengan que ser iguales. Y desde mi punto de vista, no es una mejor que la otra. ¿Pero la IA es ética? ¿Pero por qué tendría que serlo? Por eso te pregunto, ¿puede ser desde tu punto de vista? Si son dos categorías distintas, ¿la IA podría entrar en los debates éticos? ¿Pero para qué ponerlo como ético? Yo pienso que ahí estás humanizando. Justo es lo que iba a decir. Pienso que estás esperando, justo lo que dije que no, esperando de la inteligencia artificial algo que es propio de los humanos. El hecho de que la inteligencia artificial en tanto dispositivo, al menos ahora, no pueda generar respuestas éticas, no quiere decir que los seres humanos en torno a esa inteligencia artificial no tengan que generar esos debates éticos. Por eso es que digo que estar en este mood hipercerrado en el que ustedes están es lo que bueno, sobre todo tú, Balam, es lo que También Cristian. No, pues no, cerrado. Pero estar en este mood hipercerrado, hiperpesimista humanista es lo que imposibilita que pueda haber debates éticos en torno a la inteligencia artificial, que es de lo que necesitamos ahora. Es que el hecho de que sean distintas no quiere decir que no estén relacionadas. Es la tercera vez que lo digo, Balam. El hecho de que son cosas diferentes, pero eso no quiere decir que no estén relacionadas. Es la cuarta vez que lo digo. O sea, pero si una no es capaz de respuestas éticas, si una no es capaz de respuestas éticas y los seres humanos sí, ¿cómo puede haber una comparación siquiera argumentativamente lógica entre decir que puede haber un debate si la IA es ética, si realmente ni la lógica es ética? Posibilidad? No. Entonces, bueno, pero aquí otra cosa también es que a Balam lo dejas interrumpirnos y a nosotras no nos dejaste continuar cuando Balam estaba hablando. Perdón, sigue. Sí, bueno, ya, lo voy a decir por quinta vez, son cosas diferentes que están relacionadas. Si solamente pudiéramos relacionarnos entre iguales, ni siquiera habría relación entre un tipo de seres humanos y otro tipo de seres humanos. Y con respecto a lo que mencionaban de que la inteligencia artificial, o que dieron a entender que nuestros argumentos venían más bien de la ideología, yo creo que en estos tiempos pocas cosas hay tan ideológicas como defender la trascendentalidad del ser humano, cuando el propio concepto del humano está tan manchado, trastocado, corrompido, roto, que ni siquiera sirve a veces para poder explicar ciertas cosas que ni siquiera tienen que ver con la tecnología, sino que competen a los seres humanos mismos. Y otra de las cosas que quería mencionar al respecto es que constantemente Balam ha estado equiparando la humanidad a la idea de libertad, a la idea de igualdad y a la idea de ética. Y esto me recuerda, hace algunos meses estuve en una conversación que dieron ciertos grupos indígenas con respecto a cosas de su activismo, de su actividad. Me llamó mucho la atención que para hacer referencia a ciertas cosas, ellos no tenían una palabra para referirse a eso. No tenían la palabra pueblo indígena, no tenían la palabra igualdad, no tenían la palabra libertad, no tendrían la palabra equidad. E incluso si nos ponemos estrictos con respecto a esos conceptos, son conceptos meramente eurocéntricos y decimonónicos. Entonces, aquí es una pregunta. ¿Le van a quitar el aspecto de humanidad a todo lo que no responda a esos conceptos eurocéntricos y decimonónicos? Hasta ahí dejo el tema de la humanidad. También creo que es importante que en nuestros diálogos con respecto a la tecnología y a la inteligencia artificial vayamos más allá de lo bueno y lo malo, ¿no? Yo soy totalmente entusiasta de lo que implica la ampliación de los sentidos, pero no por eso dejo de reconocer los peligros que implican la implementación de la inteligencia artificial. Y quizá estaría chido que armáramos otra mesa para hablar específicamente de los peligros, ¿no? Y que el tema ambiental, la contaminación ambiental que provoca la inteligencia artificial, es uno de los que a mí más me preocupan, ¿no? Entonces no estoy, ¿cómo decirlo? No estoy
diciendo que todo sea miel sobre hojuelas cuando hablamos de nuestra relación con la inteligencia artificial. Con respecto a la supuesta trampa que dice Cristian, que caímos de maquinizar lo humano, yo creo que en ningún momento hemos estado, tanto Erandi como yo, diciendo que los humanos son máquinas, sino únicamente estábamos ejemplificando la forma en la que la inteligencia artificial procesa su información. Es similar a la forma en la que las neuronas procesan la información, pero no diciendo que el ser humano solamente se limita a sus procesos cognitivos y a sus procesos neuronales. El ser humano va mucho más allá de esos procesos cognitivos y de esos procesos neuronales, ¿no? Y la convivencia, esto que ustedes mencionaban con respecto a la razón como construcción de cierta convivencia, ustedes justamente lo limitaron a la convivencia social y a la convivencia humana. Yo pienso que si estamos en un contexto en el que hay cada vez más convivencia entre humanos, máquinas y demás elementos no humanos, también podríamos estar en los linderos de la construcción, no me gusta el término razón, pero sí este otro algo compartido entre humanos y no humanos. Y no, esto de que las máquinas, este ejemplo que ponía Cristian de que las máquinas trabajen y los seres humanos canten, como este paradigma idílico que tenía Marx con respecto a nuestra relación con los humanos, yo creo que gente o personas con una postura tan comprometida con la izquierda como ustedes, son de hecho los primeros en poner el grito en el cielo cuando eso pasa, porque cuando la inteligencia artificial comienza a tomar trabajos, el argumento de las personas suele ser que está quitando trabajos, ¿no? Yo feliz. Y que ese es otro, pero la persona que pierde su trabajo, no. Y por eso ese también es otro elemento de poner sobre la mesa, de hablar de cómo regular políticamente, jurídicamente y éticamente el trabajo que hace la inteligencia artificial en la cotidianidad. Y con respecto a que la inteligencia artificial es muy factible que dé información falaz, yo creo que en ese sentido es muy honesta, al menos los chatbots, porque cuando tú ingresas, lo primero que te dice, te da una advertencia. Esta inteligencia artificial, este chatbot podría generar respuestas no certeras, respuestas inadecuadas, te brinda su posibilidad de que puede fallar, ¿no? Y aquí me parece interesante contrastarlo porque hay un estudio que hace el recuento de todas las mentiras, fake news y cosas falaces que AMLO ha dicho a lo largo de las mañaneras. Si lo contrastamos con la información que contiene ChatGPT, podemos decir que un ser humano, entiéndase AMLO por ser humano, da más... Bueno, no, entiéndase AMLO. ¿Por qué pusiste a AMLO en el... Porque él es el que ha dicho muchas mentiras. Podías haber dicho Milei. Quizá me es más cercano el ejemplo de AMLO. Sí. Existe este estudio de todas las fake news, mentiras y cosas falaces que AMLO ha dicho a lo largo de las mañaneras, que si lo ponemos en contraste con la información que arroja ChatGPT, es totalmente más falaz AMLO que ChatGPT. Y ya para finalizar, yo no niego que la puesta en marcha de inteligencia artificial construye un nuevo entramado de relaciones de poder. De hecho, esa es mi tesis de maestría, así que ya se las estaré promocionando aquí cuando esté lista. ¿Cómo? ¿Nuevo o actual? O sea, digamos que es lo mismo, que es una especie de espejo de lo existente. ¿Dices que es algo nuevo? Yo creo que es algo nuevo porque son acciones y son funcionamientos que no existían antes. Por ejemplo, lo voy a hablar justo desde mis posibilidades teóricas o desde lo que a mí me gusta teóricamente. Las relaciones de poder que Michel Foucault plantea en las sociedades disciplinarias no son exactamente igual las mismas relaciones en las que estamos inmersos en las sociedades contemporáneas. El ejemplo que más me gusta utilizar, porque creo que es el más cercano, es el tema del panóptico, ¿no? Para Michel Foucault el panóptico sí era algo literalmente físico, ¿no? Si era como una torre con una persona en el centro de control que podía ver a todos y esos todos no lo podían ver. Pero hay y hay personas que equiparan las redes sociales, el internet a una especie de panóptico digital. Pero si nos ponemos estrictos con los funcionamientos del panóptico Foucaultiano y los funcionamientos del internet y de las redes sociales, son diferentes. Y el hecho de que sean diferentes y funcionen diferente implican un nuevo estudio sobre esas relaciones de poder nacientes. En ese sentido, y ya para finalizar,
como les mencionaba, no niego que existen nuevas relaciones de poder que devienen de la inteligencia artificial. Sin embargo, no creo que es este poder de que los malos ejercen contra los buenos, ¿no? No es este poder de los gobernantes contra los gobernados, de los capitalistas contra los obreros. Yo no creo en que sea ese tipo de poder. Creo que más bien es como un poder que se extiende de manera más horizontal, de manera más cotidiana y minuciosa. Y en ese sentido creo que el poder también puede ejercerse a partir de los objetos. Por ende, creo que la inteligencia artificial ejerce poder más allá de su programación humana, y por eso es necesario que comencemos a estudiar las implicaciones políticas de la inteligencia artificial. Y ya para finalizar, una recomendación rápida bibliográfica sobre las posibilidades políticas de los objetos es leer a Landon Weiner, que él habla justamente sobre los potenciales políticos de las cosas. Y ya, para finalizar, sí, creo que más que hablar de sociedad y más que hablar de humanos o de sujetos, a mí me gustaría cambiar la idea de sociedad por la idea de comunidad, ¿no? Porque sobre todo cuando estamos en mood redes sociales, en mood espacios digitales, en espacios híbridos incluso, no necesariamente estamos hablando únicamente de elementos sujetos, sino estamos hablando también de otros elementos que hacen parte igual de esa comunidad. Y bueno, lo del lactante, creo que ya lo había mencionado hace un momento, es cualquier elemento que tiene injerencia en la construcción de un dispositivo, en la construcción de un corpus de cosas, ¿no? De un estado de cosas. Y pues ya, solo eso. Es imprescindible el estudio político y social de la inteligencia artificial. Ay. Vas. Bueno, volviendo a la película Resistencia, sí véanla porque principalmente nos convocó a todo este debate de la IA. Y pues también hace cuestionamientos geopolíticos con respecto al papel que juega Estados Unidos y su posición casi siempre guerrerista. Ahí me pareció que fue acertado cómo tomarían Estados Unidos su papel frente a las inteligencias artificiales. Véanla. Y ahí opinen si es misántropa o no. Bueno, luego, con respecto al humanismo, que claramente lo describen Christian y Balam, me parece que ahí siempre ha habido problemas para definirlo desde lo social. O sea, el humanismo sí está más como concentrado, pero en esta filosofía del siglo XIX, perdónenme, pero ustedes parece que sí están en otro siglo, en el siglo XIX, y que no pasó por ustedes esta crisis de sentido que aún sigue imperando, que se generó en el siglo XX, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, invasiones, o sea, se ha puesto todavía de cabeza qué es eso que nos hace humanos. Y entonces yo lo dejo todavía hacia la mesa. De verdad, hay sentimiento de voluntad en todos los seres humanos. De verdad, sí hay un sentimiento de libertad en todos los seres humanos. Yo diría, aguas con esas universalizaciones del siglo XIX. Y luego, con respecto a su antropocentrismo, claramente también vemos que es un problema habitual que está centrado igual en esta, y ojo, es porque es muy, muy peligroso, en estos discursos que también Christian ha criticado muchísimo sobre el nazismo, la idea sobre la superioridad racial. ¿Por qué esa pretensión siempre de pensar todo el universo común como si fuera humano? Y están también cayendo en una contradicción, mencionando que entonces, ¿qué es esto de humanizar la IA y fetichizar los conceptos? Cuando ustedes están también, cayendo en esta cuestión de que si el mundo va más allá de lo humano, entonces no existe, ¿no? Entonces, ¿qué onda ahí con ustedes? ¿No se dan cuenta que
más allá de lo humano, siempre ha existido, como ya lo había dicho Balan, como ya lo ha dicho Mitch, siempre ha existido pues otras formas incluso de comunidad, otras expresiones de vida que nosotros hemos estado también comprendiendo y aprendiendo también con nuestras relaciones entre nosotros mismos, las relaciones sociales, ¿no? Ahí yo también diría, ¿qué tanto, si es plausible hoy en día hablar de humanidad y qué tanto hablar de sociedad y de sujeto? Yo sí diría, a ver, comunidad, espérame Mitch, porque todavía como que más bien no hay una comunidad tal cual entre, por ejemplo, los seres humanos, lo estamos viendo aquí, los animales que no son humanos, ¿no? Y también la convivencia de los humanos con las máquinas, etcétera, que las máquinas también las crean los propios humanos, y que pasa este mismo fenómeno que el fenómeno del pensamiento y de los conceptos. Cuando uno piensa, cuando uno crea cosas, van indeterminadamente o siempre más bien van a traspasar el origen de la creación. O sea, nosotros no podemos tener el control de absolutamente todo, no tenemos control del sistema, ¿no? Y ahí yo problematizaría que no lo dije, pero ahorita sí lo quiero decir, que ¿quién crea la inteligencia artificial? O sea, realmente, ¿dónde se crea? En laboratorios que están finalmente financiados por empresas, iniciativa privada. O sea, es una lógica que obviamente va a tener, por ejemplo, ChatGPT, va a aprender de unos sistemas hegemónicos. Obviamente sí está la lengua y todos estos sistemas socialmente compartidos, pero finalmente no hay que olvidar que está implantada dentro de un marco que tiene su orden estructural y es socialmente, ahora sí diría, humano, ¿no? Y con todo lo bueno, lo feo, lo malo de lo humano, ¿no? Entonces, sí, hay que ver como esta idea de que todo el tiempo estamos compartiendo con, eso que creamos, que va más allá de nosotros y que está bien no tener control sobre eso. Sin embargo, siempre se puede generar posibilidades para que haya cierto control sobre lo incontrolable. Así también es un imperativo de lo humano. Siempre hay una incerteza que quiere ser resuelta, ¿no? Con una certeza, y eso nos ayuda a movernos, hasta tecnológicamente hablando, ¿no? Entonces, yo diría, bueno, tranquilos con este tema de la inteligencia artificial, o sea, no estamos hablando así catastróficamente ni ideológicamente de que, ay, no, es superior y ya, ¿no? Las máquinas van a tener una conciencia propia y no sé, no, o sea, pero sí hay que ver que estamos conviviendo ya todo el tiempo con esa inteligencia artificial. Y se los pongo de ejemplo, o sea, ustedes tienen Facebook, ustedes tienen Instagram, Netflix, o sea, su celular mismo está dirigido bajo ciertos códigos de inteligencia artificial. Es obvio, hasta su celular les puede predecir qué es lo que pueden o podrían querer, ¿no? Y así funciona el mundo, así funciona la dinámica del trabajo, de que si no tienes una laptop o un celular, pues ya casi no estás incomunicado y no puedes tener trabajo. Entonces, esta convivencia de la IA y que nos está también moldeando como sujetos bajo la lógica y el esquema patriarcal, capitalista, neoliberal, o sea, es real y hay que tomarlo en serio, ¿no? No hay que hacer así como de, ay, no manchen, ¿no? Sigue el humanismo del siglo XIX, ¿no? Ahí arrastrándonos, pero no. Entonces, bueno, yo recomendaría también que sí se leyeran un poco más estos teóricos que ustedes les llaman posmodernos, o sea, para ver cuál es esa argumentación con respecto a lo tecnológico, porque ellos integran lo tecnológico. Y leer a Donna Haraway su manifiesto Cyborg para que también vean desde dónde habla,
cuando dice Misántropo. que leí, el es ser humano es... misántropo. No es misántropo. Misántropo es odio a la humanidad y extinción. Ella no está hablando de eso. Ella está hablando de modificaciones y relaciones entre el ser humano o ese ser biológico, pero también cultural, que está en continua relación con otros seres, con la vida, pero también con la no vida, ¿no? Lo inorgánico. Y eso nos convoca también siempre la filosofía de la razón, qué es la razón, qué es el yo, porque también hay que ver qué es lo humano con respecto a la relación del yo y la relación con lo otro, que es también... ¿qué otra cosa tenía que...? Sí, que es... filosóficamente no les he escuchado a ustedes mencionar cuál es la relación con la tecnología, ¿no? Lo humano con la tecnología. Y de eso, pues también se problematiza desde el transhumanismo, posthumanismo. O sea, hay que ver esas corrientes, pero desde un punto de vista no evitativo, como lo quieren ustedes poner, sino como un punto de vista crítico, que yo igual, o sea, me cuestiono algunas cosas del posthumanismo, el transhumanismo, el posmodernismo, Mitch. pero, o sea, hay que ver también cuál es la esencia, ¿no? De todas estas corrientes que al final también, o sea, ponen siempre en cuestionamiento la modernidad y pues la ilustración, ¿no? O sea, no se van de ahí. Porque sabemos que al final todo esto que ustedes mencionan como humanismo, ilustración, pues es también parte de la historia de la humanidad. Entonces, yo sí los invito a que pues vayan más allá, ¿no? de sus ideas preconcebidas, de qué es lo que es el ser humano, y vean que pues hay cosas, hay fenómenos que son tecnológicos que nos convocan a pensar más allá de su antropocentrismo. Y ya, o sea, también vean Ghost in the Shell y Blade Runner porque, pues, sobre todo Ghost in the Shell problematiza lo humano, y es que me encanta porque este tema de la inteligencia artificial como otredad, porque es una otredad que también es omnipresente, nos cuestiona a nosotros como seres humanos, como en algún momento de la historia de la humanidad cuestionaron los seres blancos de Occidente sobre las personas indígenas, las personas negras, afrodescendientes, cuando empezó esta expansión hacia América, ¿no? Entonces, esto también tiene cuestiones que por supuesto van más allá de lo humano, pero que si lo ven históricamente, también todo el tiempo nosotros hemos estado problematizando lo humano. Y tan es así que ustedes todavía continúan, nosotros también continuamos con este tema, y que es el tema decimonónico de la filosofía. Y yo me parece que siempre va a estar en construcción, pero lo humano no hay que tomarlo así como algo universal. Es lo único que ya voy a decir, y que, pues, no manchen, ¿no? O sea, ya, me enojó lo de que el antropocentrismo y su humanismo del siglo... No. Esencialismo total. A mí me parece que, digamos, en primer lugar, como que han criticado las ideas como decimonónicas. A mí me parece que, digamos, hay argumentos del siglo XIX, por ejemplo, que los organismos vivos evolucionan, y esa verdad no ha dejado de existir a pesar de que ha pasado el tiempo. Lo que ha pasado es que se ha complejizado el argumento, se han adherido otras cosas, y es perfecto, pero el punto, digamos, es... ¿sigue existiendo eso? O sea, yo creo que esa es la pregunta. Lo mismo con la cuestión del capitalismo. Pese a que ya tiene bastante tiempo desde que Marx lo definió, lo estudió, y ha pasado mucho tiempo y se ha complejizado muchísimo el argumento, para mí lo esencial es preguntarme si sigue existiendo el mismo problema. Desde mi punto de vista, sí. Pero a mí me parece que esta pregunta es mucho más antigua. O sea, pueden decirnos más que decimonónicos, porque para mí la pregunta la puso primero Sócrates, que es, en el fondo, ¿cómo vivir bien? Y esa pregunta es una pregunta fundamentalmente ética. Las máquinas no viven bien. Esa pregunta de cómo vivir bien es una pregunta ¿pero por qué tendrían que hacerlo? Fundamentalmente humana. Bueno, exacto. Primero no pueden. Y en segundo,
Bueno, eso para decir finalmente que para mí el tema, digamos, del humano tiene esa limitación o esa división muy grande con respecto al tema de lo técnico, lo tecnológico. Porque, digamos, mencionaba Mitch que le interesa como ver cuál es la forma en la que la IA interactúa en las relaciones sociales y de poder. Pero es que a mí me parece que entonces te faltaría como objeto de estudio, porque las IA no interaccionan con los seres humanos de manera a través de relaciones de poder. Porque el poder es ante todo una capacidad social que es fruto de las relaciones sociales. Por eso te recomendé leer a Landon Winter, para que puedas entender el costo político de los objetos. Y a las palabras y las cosas. Una de las síntesis teóricas más actuales hoy en día sobre el poder es Manuel Castells, en Comunicación y Poder. Y él lo define, digamos, considerando también a Polanski y a muchos otros, como la capacidad relacional de un actor para hacer que otros actores hagan, digamos, o actúen en cierta manera en función, digamos, o más bien para beneficiar los intereses del actor que los está motivando. Sí, pero esa es una relación de poder, digamos, como si fuera humano. Espera, esa es la reproducción como actor. Esa es digamos, la definición de poder específica dentro de la sociología hoy en día. Entonces, por suerte para que una máquina pueda interactuar desde este punto de vista con el resto de los seres humanos, tendría que poder, digamos, generar relaciones sociales o interactuar en el nivel de las relaciones sociales o relaciones de poder. Y eso hoy en día prácticamente es inexistente. De nuevo, porque la IA no ha llegado a ese momento. O sea, a mí me parece que todavía estamos muy previos a eso. Yo creo que todavía falta bastante más desarrollo para poder plantearnos esta clase de problemas. Primero porque tendríamos que encontrar en la IA esta cuestión de la intención, esta capacidad de oponerse a las cuestiones que nosotros le estamos pidiendo. Pero tanto es así que no se está oponiendo, que más bien está ayudando a desarrollar todas las capacidades humanas, como lo mencionabas. Pero ¿de qué humanos en específico? Para mí la pregunta fundamental sobre la IA no es, si uno quiere abordarla desde el punto de vista de redes sociales y de poder, no es si la IA interacciona con nosotros a través de esas relaciones, sino más bien cómo los seres humanos en las relaciones sociales y de poder utilizan a la IA para beneficiar a unos u otros. Y eso, digamos, me lleva al problema del trabajo, que, digamos, como lo mencionamos en uno de los capítulos que platicábamos, algo espantoso que está ocurriendo. Las IA no se están utilizando, digamos, para poner en cuestión lo humano dentro de Hollywood, sino que lo que está haciendo Disney, por ejemplo, es contratar a un actor a que grabe un capítulo, una IA lo analiza de pies a cabeza, su voz incluyendo, y entonces para los siguientes capítulos ya no tienen que contactar al actor, porque la IA es capaz de replicar todo lo del actor a lo largo de los siguientes capítulos. Pero entonces es la réplica. No se trata, digamos, del actor en sí mismo, pero no le pagan. Para mí eso es lo preocupante. Para mí, digamos, es pues el no, punto... que Cristian dijo que eso está para bien. Mí es el punto esto degrada lo humano. Para mí es el punto fundamental. Pero quizá mientras la IA está trabajando, ese actor está cantando. Todos los días tenemos interacción con la tecnología. Todos los días. Sí. Eso no es algo nuevo. Me parece que incluso ese tema de la relación entre tecnología y humanos está planteado incluso desde Platón. O sea, ya se preguntaban, porque una cosa es la técnica y otra cosa es la tecnología. Eso también es, digamos, una diferencia en la que no entramos. Pero para mí, digamos, la interacción que tienen diariamente los seres humanos con la tecnología es irrelevante para los temas sociales o políticos. Únicamente lo pueden ser en tanto que generan consecuencias o generan acciones específicas a que el ser humano en ciertos pensara. Seres humanos. Pero, por ejemplo, el hecho de que las noticias se manipulen a través... Por ejemplo, hoy en día se sabe que el ChatGPT puede ser manipulado poniendo muchísima información que de alguna manera sesgue los resultados. Y aunque tengas sesga más que ChatGPT. Aunque tengas, digamos, como la advertencia previa al entrar a ChatGPT de que pueden ser respuestas medio manipuladoras, en general ni siquiera el chat te es capaz de dar como un porcentaje de lo que sí es cierto, de lo que no es cierto, de lo que más o menos fue manipulado. Es decir, para mí, lo más preocupante no es la tecnología en sí misma, sino quiénes la están utilizando y con qué fines la están utilizando. Eso es lo más fundamental para mí. Yo seré breve, pero muy provocativo. Yo sé que van a querer decir muchas cosas, pero lamentablemente el tiempo se acabó. ¿Nos vas a dejar con la boca cerrada? Yo creo que abierta, más bien, en el mal sentido, yo creo. Sí. Bueno. Ya nada me sorprende de ustedes, entonces. Eso está muy bien. Se hablaba de que Balam y yo esencializamos lo humano, y ojalá sí lo hagamos. Porque entendido lo humano, ahorita nada más bajándolo a digamos, una base mínima, que para mí sería la idea de la dignidad humana,
Y esa, obviamente, para tener sentido alguno, tiene que pensarse universal y, en consecuencia, independientemente del contexto social directo que te toca vivir. De lo contrario, tendríamos que decir, si estás en un país tienes esa dignidad y si sales del país ya no. Eso no tiene sentido. Entonces, o es universal o no es. Luego se dijo que se ha trastocado lo humano. Eso es absolutamente cierto. La pregunta es, ¿quiénes lo han trastocado? Para nada más dar una lista que podría ser muchísimo más larga, los nazis, la OTAN, la Unión Soviética, Pinochet, entre otros. Y... ¿Esos no son humanos? Espérate. A lo que voy es que las ideas europeas no le pertenecen a los europeos. Porque eso para mí implica, con todo respeto, pensar con la ideología nazi de sangre y tierra, que los humanos somos árboles con raíces. Yo no soy un árbol y no tengo raíces. Es decir... Pensé que tus raíces eran lo humano. No. Eso es independiente de mi contexto geográfico. Ese es el punto. No le pertenecen. Por ejemplo, Kant se lee luego como el gran creador de la idea de ilustración. Pero también se puede hacer una lectura de Kant como el primer gran crítico de la ilustración por no cumplir su idea de universalidad. Es decir, y eso va a ser muy polémico, el pensamiento occidental es el único que se puede pensar contra sí mismo. Puedes ir contra Kant para ir más allá de Kant. Y esa es la idea. Eso precisamente es el punto. Que no porque una idea no se haya implementado, hay que echar a la basura la idea. Yo no entiendo eso. Eso es más o menos decir que cuando comenzó la protesta feminista, la mayoría de la sociedad estaba en contra de eso y hubiera dicho eso es una locura, pero no por eso estaba incorrecto. Y hoy en día es exactamente lo mismo, desde mi punto de vista, con la idea de universalidad. Es decir, tenemos que abstraernos de nuestra situación concreta para pensar de manera universal lo humano, porque si no, no tiene sentido. Ya lo último, Carl Schmitt, que fue de alguna forma el jurista nazi, tenía una frase muy famosa que decía, quien dice humanidad quiere engañar. Y va exactamente la misma crítica. Él decía, quien habla de lo humano miente, quiere engañar. Es una falacia, porque encajaba perfectamente con el relativismo que estaba en las ideas nazi. Yo entonces, parafraseando Rosa Luxemburgo, diría humanismo universal o la barbarie absoluta. Y termino con Heidegger, que decía, la ciencia no piensa. Y me parece que se puede decir hoy en día, la IA no piensa. Y el pensamiento humano puede ser verdadero únicamente cuando es capaz de pensarse contra sí mismo. Y ningún tipo de inteligencia artificial será capaz de hacer esto nunca. Por eso, vive el humanismo. No manches, ¿no? Aguanten. Antes de que todo se deshaga, ¿les parece si terminamos esto y ya después podemos decir todo lo que queramos? Pues entonces, digamos, ya este es el tercer capítulo que hacemos en Estuvo bueno el debate, la verdad. Yo creo que esta vez hubo muchísimas posturas. Yo también. Y a mí me encanta eso porque es mejor. O sea, a mí prefiero esos debates en los que terminamos completamente con ideas contrarias a los que todo mundo se terminan así como abrazándose y diciéndose qué bonitos pensamos igual. O sea, yo creo que estuvo chido. Ya nos dirán, digamos, las personas que nos vean qué les parece. Y bueno, diciendo eso, nos vemos la próxima. La siguiente. Esperemos que en un mes... esa es otra cosa, que vamos a procurar que esto ocurra más o menos cada mes. Entonces, estaremos aquí con Michi y con Randy para que nos digan... Que sean ideas muy contrarias y un debate incluso encarnizado. estaría chido que nos pusieran en los comentarios como ideas de... también eso estaría súper bueno. Luego son insultos ¿en más que comentarios? ¿En qué bando están? Se vale, sí, ¿verdad? se vale. Insultos. Se vale, no hay ningún problema. Se vale. Bando humanista, bando tecnociencia. No hay ningún problema. Pero bueno, entonces, gracias, Randy y Mitch, y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias a ustedes y a Hasta todos. luego. Hasta luego, bye. Hasta luego. Bye.